condilia. Entonces le agrega ese tercer eje, en realidad el poder mover, ¿no?, de supinar y pronar es como que le agregamos un movimiento más a la muñeca. Eso es lo que hace. Bueno, dijimos, se analiza en posición de 90 grados, pronación, la palma de la mano mira hacia abajo y el pulgar hacia adentro, y supinación, la palma de la mano queda mirando hacia arriba y el pulgar hacia afuera. Si nosotros vamos a hacer la medición de la pronosupinación, la palma debe estar mirando hacia adentro y el pulgar hacia arriba. Y a partir de ese movimiento hacemos la evaluación de la amplitud de movimientos. En todo caso, cuando llega lo de radio cubital por ahí superior, no, pero no lo hablé mucho yo en el otro. Bueno, no importa. Bueno, acá vemos amplitud de los movimientos. Vamos a partir, como dijimos recién, palma de la mano hacia adentro, pulgar hacia arriba. A partir de esa posición se evalúa la supinación, que es de 90 grados, y la pronación, que es de 85 grados, con una amplitud total de pronosupinación, que es de 180 grados. Que junto con el hombro, por eso el compañero cuando hizo ese movimiento, vamos a ver que puede alcanzar 360 grados cuando el codo está extendido y ya involucramos la articulación del hombro. Pero si no, si nosotros individualizamos y trabajamos como es la pronosupinación, es con el codo flexionado. Viste que por ahí lo tocó de cierta manera que... Bueno, y acá como hablábamos hoy en codo del arco funcional, acá ocurre lo mismo. No es que todo el arco movimiento de la pronosupinación es útil para actividades de la vida diaria. Si nosotros vemos, este arco funcional en realidad son de 100 grados. Son 50 grados de supinación y supinación, digo bien, y 50 grados de pronación. Y en ese rango o en ese arco funciona la mayoría de las actividades de la vida diaria. Esto medio que lo vamos a pasar un poco rápido. La utilidad que tiene la pronosupinación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que sostener una bandeja, necesitamos de la indemnidad de ese movimiento. Para lo que es destornillar, ahí trabajamos más que nada todo lo que es la supinación. El sujetar un martillo, ahí vemos que está asociado a esa posición funcional de que nosotros vimos que también está relacionada con esa posición cero para poder hacer el análisis del ROM de esta articulación. Bueno, los dos huesos del antebrazo, si nosotros vemos, los relaciona como que si fuesen un marco, ¿no? Un marco rectangular, que está dividido por una diagonal, que es oblicua hacia abajo y hacia adentro. Va a dividir en una parte interna, que es el cúbito, y en una externa, que es el radio. Esa diagonal es la charnela entre estos dos huesos. ¿Qué es una charnela? Charnela, lumbosacra. Pero charnela, ¿saben lo que es en realidad? Es una bisagra. Que vos digas la bisagra de una puerta, eso es una charnela. ¿Sí? Es lo que te permite hacer ese movimiento, ese quiebre. En realidad es eso, en realidad, una charnela. Sería como esas bisagritas que ustedes ven ahí en la puerta. Bueno, son charnelas en realidad también. Como para que ustedes se hagan una idea. Bueno, esa charnela permite a la parte externa radial pivotar hacia delante 180 grados y plegarse hacia la parte interna cubital. A grosso modo, cómo se desarrolla la pronación. Debido al valgo fisiológico, la corrección de los ángulos se realiza en la articulación del codo, lo que lo convierte en una charnela vertical. Y restablece el cúbito valgo en extensión supinación. En posición anatómica corresponde a la supinación total de los dos huesos.
están uno al lado del otro en el mismo plano, paralelos. Si nosotros vemos la supinación, los huesos están paralelos. Si vemos que están en la pronación, en realidad hay un movimiento, una superposición, un cabalgamiento, ¿sí? Por parte, en este caso, el cúbito fijo, el que se desplaza es el radio. Extremo inferior del radio. Vamos a pasar acá. Bueno, ahí vemos la estructura de la membrana, también tiene participación en ese movimiento. Los dos huesos del antebrazo, en este caso en la supinación, presentan una curvatura de concavidad anterior. Cuando el radio gira en pronación, cruza el cúbito por delante. En una visión posterior ocurre lo contrario. El cúbito enmascara parcialmente al radio, del que no puede apreciarse más que sus dos extremos, como lo muestra el diagrama, ahí en la figura 24. Durante la pronación, el radio pasa por encima del cúbito, permitiendo que el extremo inferior del radio se desplace más atrás en relación al cúbito, gracias a la correspondencia cara a cara de las concavidades. Esta doble concavidad posibilita una mayor amplitud durante la pronación. Sí, ya me di cuenta. Bueno, acá tenemos la membrana interósea. Sí, es mortal, y el horario mío es divino. La membrana interósea. Menos mal que no comimos nadie, porque si no estamos todos dormidos. Salvo yo, ustedes sí, salvo yo que estoy hablando, pero después ustedes desempeña un papel esencial en la coaptación de los dos huesos del antebrazo. No es el único elemento de unión, ya lo nombramos anteriormente que dijimos. Ah, no, dijimos del ligamento anular y el cuadrado de Nussé. A ella no la nombramos hasta recién ahora, la cuerda de Weybrecht, ¿sí? Que es una banda fibrosa que se extiende de extremo superior de ambos huesos. Después tenemos el ligamento anular, después tenemos ligamento colateral radial, colateral cubital, y bueno. Quiero pasar rápido. En la articulación radiocubital distal, el ligamento anterior, el ligamento posterior y el ligamento triangular son los que van a estar uniendo. Como ven acá, la membrana interósea, tenemos la parte, el plano anterior, cómo están dispuestos, ¿no? En fibras, una bien que es horizontal, esta que es oblicua, y esta es prácticamente mucho más oblicua que la anterior, que prácticamente esta fibra de la membrana interósea es la que va a impedirle que el radio se vaya para arriba. Al tener esa oblicuidad no lo deja prácticamente mover. Esto es en la parte anterior, y en la parte posterior vemos cómo tiene una oblicuidad diferente dispuesta justamente, una viene en una dirección y la otra tiene la otra dirección para que no se disloquen, ¿no? Que no se muevan. Voy a seguir, gurises. Miran bien eso. La membrana interósea es una verdadera charnela flexible, garantiza la relación mecánica tanto trans como longitudinal. Puede mantener por sí sola los dos huesos en contacto e impedir la traslación longitudinal del radio, principalmente por esta última fibra que les dije. El radio evita que el radio se desplace hacia abajo por sus fibras posteriores y hacia arriba por sus fibras anteriores. Acá tenemos, vamos a pasar rápido porque es perfil óseo. Tenemos, habíamos dicho por un lado, a nivel de la articulación radiocubital superior. ¿A qué género? Superior e inferior, las dos son iguales, trocoides. Un solo movimiento que pueden realizar. En este caso es un giro, no puede realizar otro movimiento. En el caso de la radiocubital inferior, sí hay un desplazamiento y una traslación, pero en este caso es un giro en el mismo lugar. ¿Sí? Y tenemos por un lado la cabeza radial y por el otro lado lo que es la pequeña cavidad sigmoidea y los medios de unión de ellas, principalmente el ligamento anular y ligamento cuadrado de Nussé.
también se acopla esto, la cuerda de Weybrecht, por la cercanía a esa articulación. Seguimos, ¿no? Porque esto es bien anatómico. Vamos a pasar radio cubital inferior. Acá en la radio cubital inferior tenemos, por un lado, la cavidad sigmoidea del radio y por el otro lado tenemos la cabeza del cúbito, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de unión de esta articulación? Y ya nos adelantamos. Ligamento anterior de la radio cubital inferior, ligamento posterior de la radio cubital inferior. ¿Y quién tenemos ahí? Que es un medio de unión, superficie articular, exacto. Tenemos el ligamento triangular que nos va a ser como la base y va a estar interpuesto entre la cabeza del cúbito y ¿qué? Y la primer fila del carpo. Exactamente. Bueno, ahí tenemos, hablando de lo que es el ligamento triangular, ¿se acuerdan dónde se inserta? ¿Sí? Si no, lo repasamos acá. La forma que tiene, de dónde hasta dónde, de la apófisis estiloides, de la ranura, ahí estaría el vértice del triángulo y se abre y se va a insertar en la base de la cavidad sigmoidea del radio, ¿sí? Tiene esa forma. Es muy importante este ligamento porque no solamente es un medio de unión, sino que se comporta como un menisco también interarticular. Puede soportar esos tres tipos de fuerzas, ¿no? Puede recibir fuerzas de tracción, de compresión y de cizallamiento. Son las tres. La mayoría de las veces, como dice ahí, se combinan esas fuerzas. Acá tenemos un poquitito más el ligamento triangular. Vamos a seguir porque nos vamos a la artrocinemática. Ah, pasaba todo. No, acá les muestro la artrocinemática, la supinación y la pronación. Pasaba todo. No, quiero acá, vamos ahí, vemos cómo están dispuestos los huesos, ¿sí? Fíjense, acá en este caso de la supinación quedan paralelos y en el caso de la pronación, ¿qué es lo que pasa? Acá hace el repaso que hacía hoy, que los relaciona como que si fuesen están en un rectángulo donde está dividido, donde tiene esa charnela en la parte del medio. Que si nosotros vemos ahí, en realidad la charnela, ¿qué es lo que representa? Esa estructura ósea y esta estructura ósea, ¿sí? Esa estructura ósea y esta estructura ósea. Entonces, tenemos la cabecita radial y la cabecita cubital por el centro de esas cabezas, por ahí va a pasar la charnela de la pronosupinación. O sea que la charnela de la pronosupinación en realidad es coaxial, ¿no? Pasa por la cabecita de una y la prolongación con la otra cabecita. Y eso es siempre así, ¿sí? Ahí no es que es evolutivo ni nada de eso. Cosa que el eje de la pronosupinación sí es evolutivo. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un movimiento de pronosupinación, pero apoyé mi antebrazo en la mesa y está apoyado de esta manera. Entonces hago pronosupinación de este lado. Entonces, la charnela de la pronosupinación sigue siendo la misma. Acá el eje de la pronosupinación cambió porque está tomando como eje el cúbito y el quinto, el meñique, ¿sí? Sigue la línea del quinto dedo. Y nosotros podemos hacer cambios también en la pronosupinación. Yo me estoy adelantando. Podemos hacer cambios en la pronosupinación. Esto, ahí no quedan dudas de que pasa en el quinto y sigue el borde cubital porque está apoyada. Yo estoy haciendo un movimiento y me baso en ese eje. Pero supongamos que yo voy a hacer una pronosupinación y pongo como un dedo ejecutor. Pongo el índice, va a seguir esa línea. Pongo el mayor, va a seguir esa línea. Pongo el anular. O sea, depende en el dedo que yo lo ponga como el que haga el seguimiento del movimiento. Ahí va a haber diferentes pronosupinaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? La pronosupinación, el eje de la pronosupinación, en realidad sí va a ser evolutivo
va a ser variable, no lo podemos materializar. Sí podemos imaginarnos, sí lo podemos materializar bastante con el brazo apoyado, pero no si yo digo que lo hago con el índice o con el mayor o con el anular, o hasta con el meñique, pero en el aire. No, en el aire no lo podemos materializar. Cosa que sí se puede materializar la charnela, porque son tomados de dos referencias óseas. Entonces, ese sí, ¿se entiende? Y por ahí una parte donde ustedes van a ver que dice que es coaxial y cocongruente, en realidad es cocongruente por eso, porque la congruencia, la congruencia tiene que estar en su máxima congruencia durante los movimientos de la pronosupinación, en la radio cubital superior y en la radio cubital inferior. ¿Mm? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cero? 57, nada. Bueno, acá tenemos, como les decía yo recién, a nivel, si nosotros nos vamos a guiar por la regla en la radio cubital superior, va a ser solo giro. A nivel inferior va a ser un movimiento de traslación. Capanghi habla de traslación circunferencial para hacer referencia al extremo inferior. También lo relaciona, bueno, a ver ahí, supinación en este caso dice si el radio y la mano giran sobre el húmero y cúbito fijos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? La cabeza radial va a girar sobre el anillo osteofibroso. En el caso del mismo, bueno, rueda y se desliza en la misma dirección. Ahí. Bueno, esto es lo mismo, pero en el caso de la pronación, movimiento del giro de la cabeza, a ver que quiero llegar un poquitito más. Eso se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Esto es lo que les decía recién. Capanghi hace referencia, compara con una manivela y dice que la radio cubital superior estaría representado por la manijita de la manivela, y si nosotros vemos la parte inferior, estaría representado por lo que es la radio cubital inferior. Entonces, cuando esa manivela se mueve, de esa misma manera se va a mover el radio, ¿sí? Con respecto al cúbito. Va a ser ese desplazamiento. A nivel superior va a haber solamente giros y a nivel inferior va a haber un movimiento de desplazamiento o de traslación que Capanghi lo llama como traslación circunferencial. Bueno, ahí seguimos un poquitito más. ¿Qué es lo que sucedería en supinación y en pronación? Esto es importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Durante el movimiento de lo que es toda la pronosupinación, nosotros vemos que en supinación la tensión es máxima de la banda anterior y posterior está totalmente distendida. En pronación ocurre lo contrario. Eso es con respecto al ligamento triangular. Y si nosotros vemos en este sector cómo se comporta el ligamento triangular, la tensión es máxima cuando está en posición neutra. Ahí está tenso el ligamento triangular y la membrana interósea va a estar distendida, ¿sí? Después vamos a ubicar pronación y supinación máximas. ¿Qué es lo que pasa? La membrana va a ser la que se va a tensar y el ligamento triangular va a estar distendido, opuesto a lo que dijimos recién ahí arriba. Eso sería como la parte de artro que ustedes tienen que tener presente durante los movimientos. Y bueno, yo creo que ya no nos queda mucho más tiempo. Lo de los ejes lo entendieron. El de la charnela es el anatómico, siempre igual, exacto. El de la pronosupinación, ese es el que va a variar, es el que se va a ir modificando, ¿sí? De acuerdo a cómo esté, que sería esto acá. Y después, bueno, ahí yo se los muestro como para que ustedes, por ahí repite varias veces porque es como para que se reafirme, exacto.
Después tenemos esa forma de manivela que había hablado Capanche originalmente, en realidad no es más ni menos que la forma que va a tener el radio. Entonces toma eso. Y para hablar de la miocinética, nosotros vamos a tener dos músculos que van a actuar. Tenemos pronadores y supinadores. Supinadores, supinador corto y bíceps. Y pronador redondo y pronador cuadrado. Van a trabajar de esa manera. Para que esta manivela se pueda llegar a mover, si ustedes ven ahí de vuelta, mirá, tenemos ese eje que está representado, es el de la charnela, ¿sí? Ustedes cuando vean en el gráfico todo lo que sea eje XX, está haciendo referencia al de la charnela de la pronosupinación, ¿sí? XX, sí. Bueno, después acá vamos a tener que para que trabajen los músculos motores, se necesita de un músculo largo que tire de la curva y un músculo corto que va a enrollar o desenrollar esa manivela. Generalmente el músculo corto para la supinación va a ser el supinador corto y el músculo largo va a ser el bíceps. Si nosotros vemos, el que se enrolla va a estar en esta parte superior. Entonces, lo único que me va a hacer es me va a girar, en el caso del supinador, la va a desenrollar, ¿sí? Y en el caso del bíceps, que se inserta en la tuberosidad radial, es el que va a tirar de la curva y lo va a supinar. Entonces, yo necesito uno cortito, rápido, y uno largo con fuerza que lo mueva. Claro, ahí tendrías el starter y el agonista, o sea, son los dos agonistas, pero el starter es el cortito, ¿sí? El que se va a contraer rápido. Y después, en el caso de la parte inferior, tenemos un músculo corto que se va a insertar en el extremo inferior, que este sería ay, se me fue pronador redondo, cuadrado, perdón, y el redondo se va, que es un músculo largo, se va a insertar en la curva pronadora, en el vértice de la curva pronadora. Entonces, al insertarse en el vértice de la curva pronadora, lo que hace es traccionar y lo va a pronar. Para trabajar o para hablar de la miocinética en la pronosupinación, necesariamente nosotros tenemos que agruparlo de a dos, ¿no? Y tenemos estos grupos que son unos que van a desenrollar o enrollar y el otro que van a tirar del vértice de la curva. Esa va a ser la manera en que trabajan. El pronador redondo, sí. Esa es la manera de que van a trabajar, desenrollar y tirar. Y después ya es mostrándolo con la acción muscular, porque yo por ahí lo vamos llevando de a poquito. Pronador redondo y pronador cuadrado desenrollando y pronador redondo y por tracción. Los pronadores son menos potentes que los supinadores. Y después las compensaciones, como son un único nervio para la pronación, que es el mediano, por eso cuando se lesiona el mediano, completamente, o sea, el movimiento de la pronación no lo podemos hacer, no se puede hacer. Y para la supinación, por suerte, tenemos dos, que es el radial y el músculo cutáneo. Entonces, eso favorece. Después acá hay una prueba, que esta prueba en realidad es un test, así como tenemos test para todos, en la pronosupinación también. Este test en realidad es la del camarero, donde nosotros partimos con el codo flexionado, muñeca en máxima extensión y en pronación. Y desde esta posición partimos y hacemos el movimiento opuesto, que sería la extensión de codo, la flexión de muñeca hasta alinearla y en supinación. Entonces, de esa manera nosotros podemos probar la indemnidad de esos movimientos, ¿no? Así que si tenemos algún problema de eso, camarero ya no vamos a poder ser. No, ¿cómo vamos a hacer para llevar? No sé cómo vamos a hacer para llevar. Bueno, la posición funcional es en posición neutra, bueno, adoptada por cuando se sujeta un martillo, en semipronación para, si ustedes ven, actividades también comunes y diarias como ser alimentación, escribir,
Eso va a concordar con una semipronación que vamos a realizar. Posición funcional es en estado de equilibrio de todos los músculos y ligamentos, que es en posición neutra o cero. Y eso era también para que lo miren de tarea. Bueno, esta voló. Es muy largo. Y 6. Bastante bien. Sí. Son 6 etapas de lanzamiento. Sí.